En una época donde Estados Unidos reconstruía su economía y el mercado financiero florecía, un joven llamado Bernard Lawrence Madoff comenzaba a mirar hacia Wall Street con una ambición que pocos sabían interpretar. Nacido en 1938 en el barrio de Queens, Nueva York, Bernard creció en el seno de una familia trabajadora. Su padre había sido plomero, luego corredor de bolsa. Su madre, una mujer inteligente, llevó la contabilidad del hogar, y quizás más de lo que se supo en su momento. Madoff asistió brevemente a la Universidad de Alabama y se graduó más tarde de la Universidad Hofstra, pero fue en el cruce entre tecnología y finanzas donde encontró su verdadero potencial. En 1960, con apenas $5,000, fundó su propia firma, Bernard L. Madoff Investment Securities, LLC. En una época donde las operaciones bursátiles eran todavía manuales, Madoff fue uno de los primeros en automatizar el sistema de órdenes. Su empresa ofrecía un servicio veloz y confiable. Pronto, grandes bancos y fondos comenzaron a confiar en él. Era respetado por todos, discreto, elegante, meticuloso. Se convirtió en presidente del Nasdaq, la segunda bolsa más grande del mundo, y era miembro de varios comités financieros de alto nivel. Madoff no era solo un financiero, era una figura social. Su firma manejaba cuentas de bancos internacionales, fundaciones filantrópicas, universidades, incluso organizaciones benéficas judías. Todos confiaban en él. Nadie preguntaba demasiado. Su oficina estaba en el icónico Lipstick Building de Manhattan. En el piso 17, empleados seguían operaciones legítimas. En el 18, ocurría algo más. Un piso privado, sin acceso para el personal común. Allí empezaba a gestarse el fraude más grande del sistema financiero moderno. Por fuera era un ejemplo, un líder, un mentor. Pero por dentro, el castillo ya comenzaba a construirse sobre arena, y cada ladrillo que sumaba estaba más cerca de derrumbarlo todo. Durante años, Bernard Madoff ofreció a sus clientes lo que parecía imposible: retornos estables, sin riesgo aparente, sin importar las condiciones del mercado. Un 10% anual. Siempre. Con precisión matemática. Pero lo que sus clientes no sabían es que no existían inversiones reales. Madoff no compraba ni vendía acciones. Simplemente tomaba el dinero nuevo para pagar a los antiguos, simulando beneficios que nunca se generaban. En el piso 17 funcionaba la operación legítima, pero en el piso 18 solo un puñado de personas accedía. Allí se imprimían extractos falsos, con gráficas manipuladas, balances ficticios y nombres de acciones que nunca se compraron. Los informes eran entregados a tiempo, los balances cuadraban, y los clientes estaban satisfechos. Nadie sospechaba. Al contrario, muchos estaban agradecidos. Clientes institucionales, fundaciones, figuras públicas, todos invertían sin cuestionar. El prestigio de Madoff actuaba como blindaje. ¿Para qué dudar si siempre entregaba resultados? El equipo de Madoff usaba software especialmente diseñado para simular operaciones. Seleccionaban fechas pasadas, inventaban compras, diseñaban curvas de crecimiento perfectas. Todo estaba diseñado para parecer legítimo. Como todo esquema Ponzi, la clave era mantener el flujo constante de capital. Si alguien pedía retirar su dinero, lo recibía sin problema, porque el dinero de otro nuevo inversor ya había llegado. Madoff no fue descubierto por una investigación financiera. Fue la crisis de 2008 la que reveló que todo lo que había construido era una ilusión de papel. Pero eso aún no había llegado. Para mantener un fraude por más de 30 años, no basta con tener un plan. Se necesita algo más difícil de construir.
y de romper confianza. Bernard Madoff no era solo un financiero exitoso, era una figura social respetada, especialmente en círculos exclusivos de Nueva York y Palm Beach. Se movía entre multimillonarios, celebridades, diplomáticos y líderes religiosos. Los inversionistas no llegaban por publicidad, llegaban por recomendación directa. Amistades, familiares, conocidos. Una red tejida lentamente, basada en la idea de que si alguien confiaba en Madoff, tú también debías hacerlo. Ese modelo de expansión se asemejaba a un club privado, exclusivo, silencioso y solo para quienes sabían. Y cuanto más cerrado era el círculo, más deseado se volvía. Entre sus clientes estaban fondos de pensiones, universidades, organizaciones benéficas y fondos soberanos de inversión. Incluso bancos de renombre europeos enviaban millones, confiando ciegamente en los resultados consistentes. Los reportes llegaban con exactitud. Las gráficas siempre crecían. Incluso cuando Wall Street caía, Madoff ofrecía estabilidad. Y esa aparente magia, en vez de generar sospechas, fortalecía su imagen. En ocasiones, algunos expertos levantaron banderas rojas, pero sus advertencias fueron ignoradas o silenciadas. ¿Cómo podía estar equivocado alguien tan exitoso, tan generoso, tan integrado en la élite financiera? La ironía más dolorosa del caso Madoff es que no fue protegido por la oscuridad, sino por la luz, por su reputación, su influencia y por una red de confianza que se convirtió en su mejor escudo. El año 2008 marcó un antes y un después para la economía global. La gran recesión arrasó con bancos, hipotecarias y fondos de inversión. Millones de personas perdieron sus ahorros y en medio del pánico, las máscaras comenzaron a caer. Inversionistas preocupados comenzaron a llamar a Bernard Madoff. Querían retirar su dinero. Algunos pedían millones. En menos de una semana, los pedidos de retiro sumaban más de 7.000 millones de dólares. Pero esta vez, nadie más estaba entrando. La red se había tensado al límite, y el sistema que funcionaba, gracias al constante ingreso de nuevos fondos, se detuvo por completo. La noche del 10 de diciembre, Madoff reunió a sus hijos, Mark y Andrew. Les dijo una frase que congeló el aire. Todo es una gran mentira. Años de balances falsos, años de extractos inventados, años de silencio. Todo había terminado. El 11 de diciembre de 2008 fue arrestado por el FBI bajo cargos de fraude. No opuso resistencia, solo dijo, sí, lo hice, no queda nada. La noticia explotó a nivel mundial. Miles de inversionistas, desde multimillonarios hasta jubilados, se enteraron ese día de que habían perdido todo. Fundaciones cerraron, universidades colapsaron, organizaciones benéficas quebraron. La furia no fue solo contra Madoff, también contra los organismos reguladores que nunca detectaron el fraude. Algunos denunciantes habían advertido sobre inconsistencias desde hacía años, pero fueron ignorados. El castillo había caído, y con él la confianza en una industria entera. Bernard Madoff no solo destruyó fortunas, destruyó la ilusión de que Wall Street era infalible. En junio de 2009, Bernard Madoff, el hombre que fue símbolo de éxito, se sentó por primera vez frente a un juez como acusado de uno de los crímenes financieros más devastadores jamás cometidos. La sala estaba llena, no solo de abogados y fiscales, también de víctimas, muchas de ellas ancianas, quebradas, indignadas, personas que confiaron en él para asegurar su retiro, sus hijos, sus vidas. Madoff se declaró culpable de 11 cargos federales, incluyendo fraude, lavado de dinero, perjurio y robo postal. Con voz calmada, sin rodeos, admitió haber operado un esquema Ponzi por décadas.
Una mujer relató cómo perdió el fondo que mantenía a su esposo enfermo. Un maestro jubilado contó que, después de 40 años de trabajo, ya no podía pagar su renta. Una fundación que ayudaba a niños cerró en cuestión de semanas. Cada rostro tenía una historia. Cada historia, una tragedia. Algunos suplicaron justicia. Otros solo querían entender cómo un hombre que parecía tan honorable pudo arruinar miles de vidas sin pestañear. El 29 de junio de 2009, el juez Denny Chin fue categórico. Ninguna sentencia puede igualar el daño causado, pero el castigo debe ser ejemplar. Madoff fue condenado a 150 años de prisión. Una cadena perpetua simbólica. Un mensaje claro. Fue llevado a la prisión federal de Butner, Carolina del Norte. Allí pasaría el resto de sus días. No murió rico, no murió libre, pero tampoco reparó el daño. El juicio fue más que una condena legal. Fue un cierre emocional, un acto de verdad, porque cuando el dinero desaparece, lo único que queda es la dignidad de quienes luchan por recuperarse. El caso Bernard Madoff no solo cambió la vida de miles de personas, cambió la historia de las finanzas modernas. Fue el terremoto que sacudió la idea de que el sistema es siempre confiable. Con más de 65.000 millones de dólares involucrados, el fraude de Madoff se convirtió en el más grande del que se tenga registro. Más de 37.000 víctimas. Más de 130 países afectados. Desde bancos multinacionales hasta jubilados comunes. El impacto no fue solo financiero. Decenas de fundaciones benéficas cerraron, entre ellas algunas que ayudaban a sobrevivientes del Holocausto o financiaban becas para estudiantes sin recursos. Madoff no robó solo dinero, robó causas, robó futuros. El escándalo obligó a los reguladores a reformarse. Se fortalecieron los protocolos de auditoría, se incrementó la supervisión de fondos privados y se exigieron controles cruzados más rigurosos. Pero muchos se preguntan, ¿por qué no se hizo antes? Madoff no fue el primero, ni será el último. Lo que lo hizo diferente fue el tiempo que duró, la escala que alcanzó y lo fácil que fue esconderse detrás de un apellido y de una sonrisa. Quizá la verdadera lección no esté solo en la cifra, sino en la idea de que la confianza, cuando se da sin conciencia, se convierte en vulnerabilidad. Bernard Madoff murió en prisión en 2021, a los 82 años. Nunca mostró verdadero arrepentimiento, pero su historia sigue siendo una advertencia grabada en piedra. Detrás de cada número, hubo un nombre. Detrás del mayor fraude, hubo miles de historias reales, y detrás de Bernard Madoff, un espejo de lo que puede ocurrir cuando el poder financiero se desliga de la ética. Si el video te gustó, suscríbete, dale like y activa la campana de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.